Descubre un misterio antiguo que conecta el pasado con el futuro, una profecía que trasciende los siglos y revela el plan de Dios para Israel y para toda la humanidad. Imagina esto, hace más de 2500 años, el profeta Daniel recibió una visión de un ángel celestial, el mismo mensajero que anunció el nacimiento de Jesucristo a María. En esa visión, el ángel Gabriel reveló a Daniel el destino de Israel, marcando un periodo de 490 años, dividido en semanas proféticas. La cuenta regresiva comenzaría con la orden de reconstruir Jerusalén y culminaría con la venida del Mesías. La profecía detalla que 69 de esas semanas, o 483 años, transcurrirían hasta la llegada del Mesías. Y así fue. Desde la orden dada por el rey Ciro de Persia para reconstruir Jerusalén, hasta el momento en que Jesucristo entró triunfante en la ciudad en el Domingo de Ramos, se cumplieron exactamente esos años profetizados. Pero, queda una semana, un periodo de 7 años, sin cumplir en la profecía de Daniel. Esta semana final representa un tiempo de tribulación, un periodo de pruebas y desafíos para Israel y para el mundo entero. Es un tiempo en el que la Iglesia, el cuerpo de creyentes en Jesucristo, no estará presente en la tierra, ya que este periodo está destinado a Israel y a Jerusalén. Entonces, ¿qué nos enseña esto sobre el plan de Dios? Es importante comprender que tanto la Iglesia como el pueblo de Israel tienen roles específicos en el diseño divino. Aunque ahora estamos en la era de la gracia, en la que la Iglesia experimenta el amor y la misericordia de Dios, aún hay un plan futuro para Israel. Así que al profundizar la palabra de Dios, logramos entender su plan y nos preparamos para los tiempos venideros con fe y esperanza en aquel que tiene el control de toda la historia. La profecía semana 70 de Daniel es la profecía clave, es la raíz de todas las profecías de los últimos tiempos. Desconocer la profundidad de la semana 70 de Daniel, de esta profecía, es, ¿verdad?, perdernos, y vuelvo a repetir, en comenzar a ser sensacionalistas o amarillistas o que va a pasar esto o aquello, cuando tenemos que entender claramente que hace 2583 años el profeta Daniel recibió una profecía del ángel Gabriel, que es el mensajero oficial de Dios, que fue el mismo ángel que le profetizó a María el nacimiento en Mateo y en Lucas de Jesucristo. Y el ángel Gabriel le dice a el profeta Daniel el futuro de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. En el original hebreo, esto significa Shavi Shebua, que significa 77, o sea, 7 por 7, 49. Y como está hablando de semanas de años, estamos hablando, serán profetizados 490 años para el futuro de Israel. En ese tiempo, cuando Daniel recibió esa profecía, Israel estaba saliendo de la cautividad babilónica de los 70 años. Y Daniel en el capítulo 9 se pone a orar y a preguntarle a Dios, ¿qué pasará con nuestra nación? ¿Vamos a regresar a Israel? ¿Qué sucederá con el lugar santo, con nuestro destino? Somos descendientes de Abraham. Y por eso le da esta profecía. Entonces, 490 años, le dice el ángel a Daniel, están profetizados sobre la nación de Israel. Pero vean ustedes lo que dice más adelante. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, versículo 25, y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto es asombroso, repito, porque dentro de las matemáticas y de la ley de las probabilidades, de las mismas matemáticas cuánticas y la física cuántica, estamos viendo nosotros profecías que encajan perfectamente bien con la ciencia del siglo XXI. ¿Qué cosa más exacta matemática se profetiza aquí, la venida de Cristo, la primera vez que vino? En otras palabras, la Biblia profetiza matemáticamente que Cristo vendría cuando se cumplieran 483 años desde que se diera la orden de restaurar Jerusalén. ¿Cuándo fue esto? En Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 4, el rey Ciro de Persia da la orden para que los judíos, a través de Nehemías, comiencen la reconstrucción de las murallas de Jerusalén.
Muy bien, pongamos atención. Desde el rey Ciro y la orden que él dio hasta el domingo de Ramos, cuando Cristo entra en un burrito a Jerusalén, se cumplieron 483 años. Esta medida, estos años, esta cronología ha sido examinada por los más grandes matemáticos hebreos, científicos, etcétera, está tomando en cuenta los años bisiesto, etcétera, etcétera, y vemos que se cumplió tal como lo dice. Pero falta una semana, porque de 483 a 490 son 7 años. Ahí se para el reloj y ya Dios dice, ya no trato con ustedes, rechazaron a Israel, y entonces la iglesia entra en este tiempo que se llama la época de la gracia o la época de la iglesia a ocupar la posición de Israel. Pero no significa que Dios haya abandonado a Israel. Romanos 9, 10 y 11 lo corroboran, que Dios va a regresar y va a reunir a Israel otra vez en el Yom Kippur de la tribulación para que esta purificación los guíe, y una tercera parte va a ser salvada cuando Cristo regrese. Entonces, la semana 70 de Daniel son los 7 años de la tribulación. Y para que se cumpla esta semana, la iglesia no puede estar aquí. Esta es la razón por la cual es absurdo que muchos digan que la iglesia va a pasar la tribulación, o inclusive la barbaridad que se ha predicado de que ni siquiera el rapto existe. Todo esto es una ignorancia impresionante de la semana 70 de Daniel. Esta semana corresponde a los judíos y a Jerusalén, no a la iglesia. Israel y la iglesia son dos entidades completamente diferentes, y tenemos que entender esto para trazar bien otra vez la palabra de verdad. Había una vez un joven llamado Samuel que vivía en un pequeño pueblo junto a las colinas verdes y los campos dorados. Desde muy pequeño, Samuel había escuchado las historias de la Biblia contadas por su abuelo, especialmente aquellas sobre el profeta Daniel y las 70 semanas. Aquella profecía resonaba en su corazón como un misterio por descubrir. Samuel era un chico curioso y siempre estaba ansioso por aprender más sobre la fe de sus antepasados. Una tarde, mientras pastoreaba las ovejas en las suaves laderas, decidió hacer una pausa y abrir su antigua Biblia. Leyó con atención sobre las 70 semanas de Daniel, y como cada detalle se había cumplido de manera precisa, incluso la venida del Mesías. Asombrado por la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, Samuel sintió un profundo deseo en su corazón de conocer más sobre el plan divino. Decidió dedicar tiempo a la oración y la meditación, buscando comprender mejor el propósito de Dios para su vida y para su pueblo. Con el paso del tiempo, Samuel experimentó momentos difíciles que lo pusieron a prueba. Pero en esos momentos, recordaba la historia de la profecía de las 70 semanas y encontraba consuelo en la certeza de que Dios estaba obrando en su vida, de acuerdo a su plan perfecto. A medida que Samuel crecía en su fe, comenzó a compartir su conocimiento con otros jóvenes del pueblo, animándolos a confiar en Dios y a buscar su voluntad en todas las cosas. Su testimonio inspiró a muchos a profundizar en su relación con Dios y a vivir con esperanza en medio de las dificultades. Con el tiempo, Samuel llegó a comprender que, al igual que en la profecía de las 70 semanas, Dios siempre cumple sus promesas en el momento adecuado y de la manera más perfecta.